Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Villulfo Sayago Cervantes de la licenciatura en Derecho del IEDEP Campus Tecamachalco. Hoy hablaremos un poco sobre lexicología jurídica. A través del ámbito de la lexicología comprenderemos la importancia que tiene utilizar en forma correcta y precisa el lenguaje con el objeto de poder enfrentar los retos cotidianos dentro de un proceso judicial. En ocasiones, la impericia o ausencia de conocimientos relacionados al lenguaje jurídico causan temor y frustración en la práctica. Por ello, es importante resaltar que la herramienta del jurista, pues no solo es su conocimiento disciplinario, sino también el uso correcto del lenguaje. Por ejemplo, el dominio de las locuciones latinas que conforman la jerga jurídica coadyuva a una comprensión más amplia de los principios generales del derecho, tan citados y referidos en diversos documentos académicos y jurisdiccionales, de tal forma que la asignatura que estamos llevando nos permitirá como estudiantes desarrollar competencias y habilidades como el pensamiento crítico y reflexivo en materia legal. Asimismo, la comprensión del lenguaje jurídico y los presupuestos metodológicos del análisis semiótico nos permitirán igualmente como estudiantes ahondar en fenómenos que tienen impacto directo en el proceso legislativo, como lo son el poder, el Estado y el discurso jurídico. De aquí que la base medular de cualquier reflexión jurídica pues sea el propio lenguaje. La lexicología jurídica es la ciencia que estudia la composición de las palabras legales, a saber y a conocer, pues de que éstas derivan del latín y algunas otras lenguas románicas. Es por eso que la lexicología aplicada a las ciencias jurídicas se dedica a darle significado a los términos legales en su mayoría. En el derecho, con mayor incidencia que en otras ciencias, el vocabulario utilizado por los juristas es variado y abundante. El léxico jurídico se ha modificado constantemente desde hace ya tiempo, desde hace siglos, para responder de mejor manera a la creación de las distintas figuras e instituciones jurídicas que demandan el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, en el transcurso de la formación del vocabulario jurídico también se han incorporado términos no tan afortunados, así como fórmulas, arcaísmos y construcciones gramaticales incorrectas, tanto sintética como semánticamente, que por su uso pues han quedado integradas en el vocabulario jurídico. Finalmente, a lo largo de esta asignatura, pues podremos practicar y perfeccionar nuestra capacidad de construir un argumento que contemple elementos jurídicos correctos y precisos, lo que coadyuvará en la elaboración de textos con buen uso de palabras e ideas. Esto o con esto el estudiante o nosotros seremos capaces de enfrentar mejor cualquier reto que se nos presente en el ámbito profesional. Primero que nada, dentro de la materia, la semiótica jurídica es muy importante definir un análisis de dónde proviene la semiótica. En este caso es una palabra que viene compuesta, la palabra viene del griego y significa el estudio de los signos, semellón de signo y logos estudio. Esto complementa lo que es la semiótica, por lo tanto puede decirse que la semiología es el estudio de los signos y es considerado una ciencia joven ya que comienza a tener mayor importancia o mayor impacto dentro del análisis teórico de los medios de comunicación sociales propios del siglo XX.
¿Por qué podemos decir que es una rama o ciencia que es importante para nosotros que estudiamos derecho? Pues se acaba de comentar cómo se refiere al estudio de los signos. Nosotros como juristas es de suma importancia que podamos escribir, redactar y saber leer también, y obviamente esto viene acompañado de los signos de puntuación. ¿A qué vamos con esto? Pues al tener una buena lectura nos ayuda a comprender tanto los escritos, las normas, los reglamentos, las jurisprudencias. ¿Qué es eso lo que nosotros tomaremos en cuenta o tomamos en cuenta para nuestra formación o con lo que nosotros nos basamos para poder trabajar? La semiología es aplicable a todas las actividades sociales, así como acabamos de mencionar. Tenemos otro ejemplo muy claro, puede ser también en la medicina. En la medicina, la semiología, aparte de estudiar lo que son los signos de puntuación, nos ayuda a estudiar también lo que puede ser un lenguaje corporal, es decir, uno de los ejemplos que tenemos aquí para presentarlo es la cuestión de la medicina. Un médico, un médico a pesar de que tiene sus estudios en medicina, no en todas las ocasiones es necesario que realice un estudio científico, es decir, una muestra de sangre, una muestra de orina, etcétera, para poder determinar qué es lo que puede tener el paciente y qué le ayudará a él, pues es la semiología, es decir, aplicando sus conocimientos, saber de qué forma puede ayudar al paciente, tomando en cuenta los signos que el paciente le dice y lo que él puede observar dentro de la persona que está yendo a consultar con él. Repito, es importante que tenga los conocimientos, sin embargo, no es necesario un estudio científico, perdón. Él puede determinar con la forma en lo que le ve, si viene un poco pálido, si está sudando, por ciertas preguntas que le haga, no sean de su cuestiones de alimentación, de sus actividades físicas, etcétera. Pues de esto también se basa la semiología. Por lo tanto, podemos considerar que la semiología en el ámbito jurídico se encarga de analizar e interpretar el lenguaje verbal que pueden presentar los juristas. Es decir, esto puede aplicar desde la forma de vestir, la forma en que se dirigen hacia las personas, inclusive con el ejemplo que les comentaba anteriormente, puede ser al interrogar un testigo, se pueden dar ciertos mensajes que el jurista puede interpretar sin realizar un estudio, en este caso en papel. En palabras, dicho ejemplo puede fortalecer alguna teoría del abogado o del fiscal que lo está interrogando, etcétera. ¿Cuál sería la importancia de la semiología combinada con el lenguaje jurídico? Pues la mayoría de los juristas, en este caso los abogados, en resumen, el problema metodológico del derecho al estudio de las técnicas de interpretación jurídica, es decir, recordar que nuestra carrera, lo que nosotros estamos estudiando, se basa mucho en lo que es una interpretación de una norma, interpretación de un reglamento, como lo comentamos desde un principio. Si no tenemos la habilidad de lectura y de comprensión, lo que podemos estar leyendo nosotros en una norma, en un reglamento, en una jurisprudencia, tal vez no lo estamos entendiendo de la forma correcta y ahí es donde estamos interpretando de una manera incorrecta lo que es la norma, el reglamento, la ley, la jurisprudencia, etcétera. Inclusive un escrito simple que se esté presentando ante una autoridad o inclusive algún acuerdo que recaiga por parte de la autoridad donde nos informe qué es lo que está pasando durante dicho procedimiento. Entonces es una o es de suma importancia la interpretación que el jurista puede dar a cualquier norma, ley o reglamento para entonces pues así emplearlo y poder atacar el elemento que nosotros consideramos necesario.
Una de las funciones centrales de la lingüística es la construcción de enunciados, los cuales pueden de una o los cuales dependen de una función específica que tienen que cumplir, como puede ser afirmar o negar algo, puede ser también indicar una conducta o efectuar, apuntalar las funciones mixtas, como describir algo. ¿A qué vamos con esto? Volvemos a lo que comentábamos anteriormente. Nosotros, aparte de interpretar una ley, una jurisprudencia o un reglamento, nosotros somos personas que tenemos que esforzarnos en redactar escritos para expresar el punto al que queremos llegar antes en autoridad. Por lo tanto, si nosotros no sabemos redactar, no tenemos buenos signos de puntuación, no tenemos buena ortografía, no tenemos realmente bien planteada la idea que debemos de llevar a cabo con la institución a la que le vamos a presentar el escrito, pues por tanto, entonces lo que estamos expresando, el legislador o la institución no va a entender este mismo conocimiento que nosotros estamos queriendo presentar. Por lo tanto, repito, es de suma importancia que nosotros tengamos esa habilidad de lectura, redacción y comprensión. Una de las funciones centrales de la lingüística jurídica es la construcción de enunciados, como acabamos de comentar, los cuales dependen de una función específica y que tienen que cumplir como puede ser afirmar o negar algo. Si nosotros redactamos un escrito como lo veníamos haciendo en las tareas que hemos estado entregando y es precisamente el fin de redactar escritos que realicen análisis y o tengan puntos de vista que obviamente deben de estar enfocados, donde nosotros tratemos de decir que estamos empleando la misma información o solicitando la misma información del tema de referencia. Así es donde la lingüística, la semiótica y el tener el conocimiento amplio de lo que es el lenguaje o la lexicología jurídica es de suma importancia para que nosotros podamos expresar lo que realmente queremos para con la institución o para con las personas que nos queremos dirigir. Esto aplica para cualquier escrito dentro de nuestra vida diaria. Por lo tanto, debemos de empezar a tomar bastante conciencia con lo que es el lenguaje jurídico, el lenguaje de un jurista, porque en muchas de las ocasiones nos vamos con las palabras que aprendemos en latín, en griego, para tratar de expresar o de hacernos sentir que tenemos un conocimiento mayor a la demás población, por así decirlo. Sin embargo, puede ser que sea un arma de doble filo porque al poner palabras o al emplear palabras que no entendemos al 100%, que no dominamos al 100%, lejos de tener un escrito de alta calidad, pues nuestro escrito se viene abajo, estamos expresando cualquier cosa menos lo que realmente queremos expresar. Todas las personas tienen en mente que el lenguaje forma parte esencial para que se lleve a cabo una comunicación. Sin embargo, en el lenguaje común y más en el lenguaje jurídico se han presentado enormes problemas, ya que en algunas ocasiones el concepto que utilizamos, los juristas, los abogados, no son utilizados de la forma correcta al momento de comunicarse o de expresar algo como se puede ver en la imagen. Son dos personas, una está tratando de expresar algo y la otra pues está en sentido contrario. Esto es que a veces nos ganan las emociones o nos gana la forma de que nos metemos de lleno en lo que estamos redactando y sin embargo no analizamos lo que estamos redactando. Entonces, como hemos comentado en diversas tareas y en diversos trabajos de la universidad, una de las recomendaciones que a título personal puedo hacer es elaborar el ejercicio, tenerlo ya listo prácticamente y leerlo por lo menos 2 veces, pero leerlo a conciencia, leerlo tomando en cuenta los signos de puntuación, leerlo tomando en cuenta toda la gramática,
hacer investigaciones, leer documentos científicos, técnicos, de todas las materias. Obviamente un poco más de lo que a nosotros nos compete, a nosotros que nos importa el estudio del derecho. Sin embargo, el tener un lenguaje amplio en cuanto a otro tipo de ciencias, eso nos va a complementar a nosotros como juristas para poder hacer una redacción correcta, para poder tener una lectura correcta, para poder tener una comprensión correcta, que al final de cuentas es lo que nos compete por lo pronto en este módulo que estamos llevando a cabo de lexicología jurídica. Dentro de las tareas que hemos estado entregando, hemos estado teniendo ciertos errores que nuestros catedráticos nos han comentado y que debemos de recordar que en nuestra materia, en nuestra profesión es importante la simple vista de lo que es el documento. Un documento que no esté con un formato adecuado, así de sencillo, la simple lectura para la persona que tiene que comprender lo que estamos tratando de expresar y ya es complicado. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta la justificación del documento, el tipo de letra, el tamaño de letra, los párrafos, cómo van separados. Repito, todo esto para poder expresar de forma correcta. eh, Ahorita nada más estamos hablando en este módulo, en estas materias únicamente de la lectura, redacción y comprensión. Esto es muy importante como los fundamentos legales, pero todavía no llegamos a este punto, entonces ahorita de momento es únicamente el formato del escrito correcto, la lingüística o lexicología, repito, la semiología, la gramática, signos de puntuación, etcétera. Ojo, no dejar de lado lo que son los fundamentos legales, que es primordial para nosotros. Recordar que la lexicología jurídica no es solamente conocer o saber palabras y plasmarlas en un papel. El estudio de los vocablos jurídicos se convierte no solo en deseable, sino indispensable para quienes ejercen la profesión del derecho, el cual se requiere un empleo y correcto léxico jurídico en las distintas esferas o ramas del derecho, ya sea civil, como lo, como lo es servidumbre, albacea, de cujus, legado, concubinato, filiación, comodato, usufructo, etcétera. En el ámbito penal, pues reincidencia, imputado, tentativa, incesto, estupro, abigeato y un enorme, etcétera. Pues hasta aquí le vamos a dejar, mis amigos. Por hoy ha sido todo. Nos escuchamos en un próximo video sobre el derecho.